Bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a elaborar un letrero luminoso secuencial. Definamos qué es un letrero luminoso. Son propios de las fachadas de establecimientos, si bien también se encuentran en su interior, promocionando sus productos o servicios. Estos pueden ser creados en acrílico, aluminio, LED, MDF o PVC. Por tener el mismo principio, también se pueden considerar carteles de imágenes iluminadas colocadas en el frente de las máquinas expendedoras de alimentos, etc., y que se encuentran en numerosos establecimientos y lugares públicos. Lista de materiales. Estos son los elementos necesarios que vamos a utilizar para la elaboración del letrero luminoso. Tenemos resistencia, diodo LED, transistor 2N3904, regulador 7805, microcontrolador 16F628A, pulsador normalmente abierto, protoboard y baquelita. Resistencia. La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de la corriente. Diodo LED es un tipo especial de diodo que trabaja como diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente emite luz. Transistor es un dispositivo eléctrico semiconductor que cumple las funciones de amplificar, oscilar, conmutar o rectificar. Regulador de voltaje. El regulador de voltaje es aquel que ayuda a obtener el valor necesario a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Microcontrolador es un circuito integrado, programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: la central de procesamiento, memoria y periférico de entrada y salida. Pulsador. Pulsador es un dispositivo utilizado para realizar cierta función. Al ser presionado, permite el paso de la corriente. Vamos a empezar con la primera evaluación de todo lo aprendido que hemos estado realizando en este video tutorial. Primera pregunta. Resistencia. Nos presenta tres opciones. Este programa me permite verificar mi respuesta correcta. Usted en su cuadernito anote la respuesta según corresponda. La primera opción que me dice A, la resistencia es la oposición al paso de la corriente en un circuito eléctrico. Segundo, permite el paso de la corriente en un circuito eléctrico. Tercera opción, permite el paso de los diodos en un circuito eléctrico. Aquí me dice, elija la respuesta correcta, inserte una letra, o solamente tengo que ingresar la letra que corresponda a mi respuesta. Voy a elegir la letra C. Incorrecto. Sigo adivinando. Ustedes ya sacaron su respuesta. Incorrecto. La respuesta correcta es la primera, la letra A. Correcto, bingo. La primera respuesta. Siguiente. Segunda pregunta. Diodo LED. Diodo LED. En su cuadernito responda según su respuesta legible. Igualmente nos da tres opciones. Antes de responder a cualquier cuestionario, por favor lea con mucho cuidado y responda con lógica. Todo está sujeto a una lógica, a un patrón. Según eso vamos respondiendo según nuestra pregunta. Diodo LED. Veamos la primera pregunta. Es un tipo especial de diodo que trabaja como un diodo común, pero al ser atravesado por la corriente eléctrica emite luz. Segunda opción. Es un tipo especial de elemento que trabaja como un diodo simple, pero al ser atravesado por la corriente da sonido. Tercera opción. Es un tipo especial de diodo que trabaja como un diodo común, pero al ser atravesado por la corriente eléctrica emite un rayo.
Bueno, probemos. A ver si es cierto. Incorrecto, bueno. Será de probar la otra opción. Incorrecto. La primera pregunta, la primera respuesta ha sido la letra A. Usted ya sacó su respuesta, correcto. Vamos con la tercera pregunta. El transistor. Responda por favor según las opciones que se muestran en la pantalla. Voy a leer las tres opciones que nos muestra. Es un dispositivo mecánico, un semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Segunda opción. Es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. C. Es un dispositivo electrónico que cumple funciones de generar pulsos de reloj. ¿Usted ya sacó su respuesta? Bueno, la primera, descartemos. Mecánico. Este transistor es electrónico, automático. Descartado. La segunda, eléctrico semiconductor. Sí, puede ser. La tercera, descartado. Nos quedamos con la segunda opción. ¿Usted? Correcto. La respuesta correcta ha sido la B. Siguiente pregunta. Regulador de voltaje. Bueno, un regulador de voltaje simple es que regula el voltaje al voltaje que nosotros deseemos. Hay reguladores de voltaje de 9, de 12, de 5, pero cumple funciones específicas. Analicemos las respuestas posibles que nos muestran. Usted elija su respuesta correcta, yo elegiré la mía. Voy a leer las tres opciones. A. Un regulador de voltaje es aquel que, al obtener mayor consumo de corriente a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Segunda opción. Un regulador de voltaje es aquel que ayuda a dar fuerza, el valor necesario, a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Tercera opción. Un regulador de voltaje es aquel que ayuda a obtener el valor necesario a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Bueno, para mí la tercera. ¿Y usted cuál fue su respuesta? Correcto, la tercera opción fue la correcta. Quinta pregunta. Microcontrolador. Anoten su cuaderno. Microcontrolador. ¿Qué es un microcontrolador? También nos muestra una serie de opciones. Recuerde que un microcontrolador es un microchip programable. Uno se lo programa para que realice cierto trabajo. Respondamos a las posibles respuestas que nos muestra. Dice A. Un microcontrolador es un circuito integrado no programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Descartado, porque un microcontrolador es programable. B. Un microcontrolador es un circuito integrado no programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas por un satélite. Bueno, descartado. La tercera opción será. ¿Ustedes cuál eligieron? Correcto, la tercera opción. Bueno, esto es un pequeño software que he realizado y lo he terminado para los jóvenes que realizan cursos mediante videotutoriales como refuerzo para su enseñanza-aprendizaje a los jóvenes de electrónica. Con mucho gusto, este software es para ustedes. Los
resistencia de 270 ohmios. Un diodo LED y el transistor con su base, colector y emisor. De la entrada de su base una resistencia de 1 kilo ohmio. Resistencia de 270 ohmios con sus valores rojo, violeta, café. Diodo LED, ánodo positivo, cátodo negativo. Transistor 2N3904 y resistencia de 1K con sus valores café, negro y rojo. Acá tenemos el circuito del transistor con su resistencia, su transistor y su resistencia de base. Le vamos a conectar el diodo LED a su colector. Vamos a hacer las medidas, vamos a hacer la medición del transistor para ver cuál es el emisor, cuál es el colector y cuál es la base. Colocamos una patita roja y conectamos aquí. Tenemos una medida 786 y al otro extremo 792. 786, 792. Colector, base y emisor. El que mide más, ese es el emisor. Entonces, de este lado es el emisor y este es el colector. Donde viene conectado la resistencia, diodo LED, ese será el colector, la base y el emisor. Vamos a realizar las mediciones. Vamos a realizar las mediciones. Intensidad de emisor, intensidad de colector y con intensidad de base. Empecemos con intensidad de emisor. El emisor es este. Colocamos las puntas de amperios y en esta posición de corriente para medir corriente. Vamos a medir intensidad de emisor. 0.6, 0.7 miliamperios de colector, de emisor. Vamos a medir la corriente del colector. Esta parte colocamos aquí 0.5 miliamperios, intensidad del colector. Ahora sí vamos a medir la corriente de base. La corriente de base es 0.2 miliamperios. Hemos medido su consumo de emisor, colector y base. Se cumple con la condición que intensidad de base es mayor a intensidad de colector. Y intensidad de colector es mucho mayor que intensidad de base. Queda demostrado el consumo del transistor. Diseño de un circuito. Vamos a utilizar una resistencia, un diodo LED, un transistor 2N3904, un pulsador normalmente abierto y una fuente de poder. Seleccionemos la resistencia. Buscamos la resistencia, escribimos res. Tenemos la resistencia, busquemos un LED, diodo LED, emisor de luz, uno de animación, buscamos en este de aquí, puede ser cualquier color a su gusto. Seleccionamos también un transistor 2N3904, seleccionamos este, NPN, un pulsador normalmente abierto, buscamos botón
seleccionamos esto, es el normalmente abierto y una fuente de poder. En este de aquí seleccionamos la fuente de poder, un power y tenemos nuestra fuente de poder. Vamos a diseñar, hacer las conexiones respectivas. Necesitamos una tierra también, que sería esta. Realizamos la tierra, nos hace falta una resistencia para conectar a la base. Conectado al pulsador y este pulsador a DCC. Ya tenemos conectado resistencia, LED, transistor, resistencia de base. Vamos a darle un valor más bajo porque es un valor muy alto de la resistencia, un valor altísimo, pongámosle de 270 ohmios. Este es 2N3904, tenemos los valores 2N3904. aquí una resistencia de 1K suficiente para activar el LED. Recuerde que el LED necesita un mínimo de corriente para ser activado. El pulsador está normalmente abierto, quiere decir que no va a conducir. Al rato de ser presionado, el LED se va a encender. Así es como se diseña un circuito en el protoboard o en el Proteus simulador virtual. Vamos a aprender el programa. Vamos a ver si presionamos, enciende porque recibe un pulso el transistor en la base. De ser presionado permite circular la corriente del colector hacia el emisor. Así es como se diseña un circuito que trabaje como interruptor. Microcontrolador 16F628. Aquí tenemos el esquemático de un microcontrolador. Definamos qué es un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado en cuyo interior posee toda la arquitectura de un computador: CPU, memoria RAM, EEPROM y circuitos de entrada y salida. Un microcontrolador de fábrica no realiza tarea alguna. Este debe ser programado para que realice desde un simple parpadeo de un LED hasta una sofisticada automatización de una fábrica. Un microcontrolador es capaz de realizar la tarea de muchos circuitos lógicos, como compuertas AND, OR, NOT, NAND, conversores, análogo digital, digital análogo, temporizadores, decodificadores, etc., simplificando todo el diseño de una placa de reducido tamaño y pocos elementos. Aquí el microcontrolador tiene los pines de entrada y salida, tiene 18 pines de entrada y salida, el puerto A y el puerto B. También tenemos aquí los pines de 15-16 que puede ser configurado como oscilador externo. El oscilador externo sirve para a qué velocidad va a trabajar el micro. También tenemos aquí en el pin 4 el MCLR. Ese es el reset del microcontrolador, que basta con ser activado y ya está listo para trabajar el micro. Asignémosle la resistencia. Le asignamos también una fuente de poder. Listo, está listo para trabajar el LED. También vamos a encender un LED. Asignémosle un LED de cualquier valor.
cualquier color. También recuerde que aquí le vamos a hacer que el LED encienda por el puerto que se ha salido el puerto B0. Vamos a utilizar el puerto B0. El puerto B0 por su salida va a salir 5 voltios, lo que el LED necesita solo 2 voltios para ser activado. Recuerde que si usted le coloca 5 voltios al LED puede ser dañado, así que le vamos a insertar una resistencia de protección. ¿Qué valor necesitamos? ¿Qué valor necesitamos para darle ese valor a la resistencia? Simple, colocamos, hacemos un cálculo de resistencia y sacaremos su valor. Le vamos a asignar más o menos un cálculo de 300 ohms. Es suficiente para encender el LED. Recuerde que la resistencia es la oposición al paso de la corriente y necesitamos una mínima corriente para que el LED encienda. Recuerde que por aquí salen 5 voltios y el pin de salida del micro soporta 20 miliamperios, suficiente para encender el LED. Con eso estamos listos para que le trabaje. También le podemos colocar un oscilador externo. En esta parte le ponemos un oscilador externo de 4 MHz, listo para trabajar. También aquí podemos ver las configuraciones. Del microcontrolador, cómo está configurado. El microcontrolador. Recuerde, este es el datasheet donde nosotros podemos ver las entradas y la salida, los pines de entradas y de salidas. Y también externamente en lo físico, el 14 será su alimentación positiva y el 5 será su alimentación negativa. Entonces ya sabemos cómo configurar al pin, los pines de entrada y salida de sus puertos y su alimentación positiva y negativa. Vamos a realizar la programación para encender el LED. Primero asignaremos el microcontrolador, el microchip con el que vamos a trabajar, el 16F628A. Analicemos, ¿qué vamos a encender? Vamos a decirle al microcontrolador que por el puerto B0 saque uno lógico. Entonces le asignamos una variable que sea LED var porte B.0. Ya le asignamos que el LED por el puerto B0 se va a llamar LED. Empecemos por una etiqueta de salto. Aquí es donde nosotros vamos a decirle al microcontrolador lo que él deseamos que realice, que haga. Empezamos por un encendido. Le estamos indicando con high alto que encienda el LED. Estamos especificando que encienda el LED por un lapso de tiempo de 5 segundos. Después, con este comando low, le estamos asignando que apague el LED. Le asignamos un pause de también de unos, sería más bajo de unos 500 milisegundos. Después de, digámosle que vaya ir a inicio, fin de la programación. Este lazo va a ser permanente, fin de la programación. Asignamos una variable que el puerto B, el puerto B0 se va a llamar LED. Una etiqueta de salto inicio, el comando high alto, low bajo, quiere decir que enciende el LED. Este pause es el retardo,
que va a estar encendido el LED, y con el low apagado o bajo, estado bajo, con un pause va a decir que lo que va a estar apagado y va a retornar donde inició. Y ahí vamos a compilar el programa, porque este debe ser compilado para que el microcontrolador lo pueda leer. Vamos a compilar. Nos dice que debemos guardar el archivo. Guardémoslo en el escritorio. Creamos una carpeta nueva. Mándale. Veo de un LED. Listo. Abrimos la carpeta y lo guardamos. Y comienza a ser compilado si es que no hay ningún error en la programación. Después de haber guardado y compilado nuestro programa, nos vamos a nuestro programa Proteus. Hacemos más grande para ver configuración. Presionamos en este y buscamos en la carpetita donde acabamos de realizar el programa. Buscamos parpadeo de un LED. Aquí se encuentra qué archivo nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos el archivo hex. Este es el archivo ejecutable que nosotros necesitamos para cargar en el microcontrolador. Ponemos OK y vamos a ver si corre el programa. Listo, nuestro programa está ejecutándose. Recuerden que dice que debe prender y apagar un lapso de encendido de 5 segundos. Cuente 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y se va a apagar el LED. Y por un lapso de 500 milisegundos va a apagar. Hemos realizado la programación encendido y apagado de un LED. Ahora vamos a dar algunas recomendaciones del microcontrolador hasta que nuestro parpadeo del LED termine su ciclo. Así que es un ciclo indefinido, no va a terminar porque está indefinido. Un ciclo es un bucle. Es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones, ya que si no se lo sigue podríamos correr el riesgo de dañar el PIC. Primero, recuerde que el PIC tiene tecnología CMOS y esto quiere decir que consume muy poca corriente, pero que a la vez es susceptible a daños por estática. Se recomienda utilizar pinzas para manipular o a su vez utilizar una manilla antiestática. Procurar utilizar el regulador de voltaje, como el 7805, que nos entrega exactamente 5 voltios. Y no un adaptador de pared, ya que el voltaje de salida no siempre es el mismo, del que indica su fabricante. Por último, puede utilizar un circuito con diodo Zener de 5.1 voltios. No sobrepase los niveles de corriente, tanto de entrada como de salida. Recuerde que el PIC puede entregar por uno de sus pines una corriente máxima de 25 miliamperios. Asimismo, soporta una corriente máxima de entrada de 25 miliamperios. Esto quiere decir que puede encender un LED con una resistencia de 330. Vamos a realizar la programación del microcontrolador. Utilizaremos el programa MicroCut Studio. Abrimos el programa. Se nos abrirá esta pantalla. En esta pantalla yo tengo todo el programa escrito, todo el código fuente escrito para realizar nuestras secuencias. Primero asignaremos la serie del PIC que nosotros vamos a trabajar. Aquí nos muestra una gran cantidad de opciones de microcontroladores de PIC, lo cual vamos a seleccionar el 16F628A. Luego asignaremos en nuestra primera línea un oscilador externo. El oscilador externo es a qué velocidad va a trabajar el microcontrolador. Luego en la segunda línea
asignaremos que todo el puerto B sea salida. Tris B, todo este puerto B sea salida. Vamos a ocupar todo el puerto B. Luego asignaremos al microcontrolador un pulsador normalmente abierto, lo cual le vamos a llamar pulsar en el puerto A. En el puerto A vamos a asignarle un pulsador, le vamos a insertar un pulsador. El puerto A se va a llamar pulsar. Esta es nuestra primera programación para que el oscilador trabaje. ¿Cómo vamos a manejar? Al frente, punto y coma son los comentarios, solo son lo que nosotros estamos haciendo. Ocupamos un oscilador externo. Esto nos sirve solo para darnos cuenta de lo que estamos realizando, lo que estamos escribiendo, para después poder modificar el programa. Ahora, como primera etiqueta, vamos a inicio, le asignaremos como primera etiqueta inicio, el inicio del programa. Este será lo que el programa va a realizar, qué función va a cumplir. Empezaremos poniéndole un condicional if. Un condicional if nos va a ayudar a poder llegar a una condición. Estamos utilizando el pulsador. Dice si pulsador es igual a 0, entonces vaya a aprender. Recuerde que go to quiere decir vaya a aprender si el pulsador es presionado. Caso contrario, vaya apagado. Fin de nuestro condicional. Fin de nuestro condicional. Esta es nuestra primera condición. Luego nuestras etiquetas, pues, que nos van a recordar lo que nosotros estamos escribiendo. Después viene nuestra primera programación, nuestra primera secuencia. Nuestra etiqueta se va a llamar, de secuencia se va a llamar aprender. Dentro de ella se va a realizar nuestra secuencia, dentro de ella, lo cual asignamos que todo el puerto B, excepto el B0, sea 0 lógico. Solo el puerto B0 sea 1 lógico, lo demás 0 lógico, con un retardo de 500 milisegundos. Recuerde que el pause nos facilita asignarle un tiempo determinado que se encienda el puerto B. Luego será que se encienda el B0, el puerto B0, el puerto B2, el puerto B3, el puerto B4, puerto B5, puerto B6 y puerto B7 con el mismo retardo de 500 milisegundos. Hemos hecho una secuencia, un desplazamiento de bits desde el B0 al B7. Ocupamos todo el puerto B, desplazamiento de bits. Eso estamos haciendo en nuestra primera secuencia. En nuestra segunda secuencia es muy pequeña. Nuestra segunda secuencia asignaremos que todo el puerto B sea 1 lógico, que todo el puerto B se encienda con un pause de 5000, dice 5000 equivale a 5 segundos de encendido. Después que todo el puerto B sea 0 lógico, que todo el puerto B se apague con un pause de 500 milisegundos. Iremos por la tercera secuencia. La tercera secuencia es que todo el puerto B sea 1 lógico, que se encienda al mismo tiempo todo el puerto B por un lapso de tiempo de 500 milisegundos. Después, que todo el puerto B sea 0 lógico, que se apague, que todo el puerto B se apague con un retardo de 500 milisegundos. Recuerde que estamos haciendo un parpadeo de todos los LED con retardos de 500 milisegundos y otra vez se apague y se prenda en secuencia. La misma programación en secuencia por un lapso de tiempo de 500 milisegundos. Luego será el pause, determinación del puerto de encendido.
pasaremos a nuestra cuarta secuencia. Nuestra cuarta secuencia es un poquito más compleja. Hemos ido haciendo un poquito más difícil. Desplazamiento de bits. Simplemente estamos aprendiendo cómo encender los puertos de salida del puerto B. Desplazamientos. Ahora vamos a realizar que nuestro puerto B se encienda desde el B0 al B7 al mismo tiempo se enciendan por un retardo de 200 milisegundos. Recuerde que se van a prender los dos extremos del puerto B, el B0 y el B7 al mismo tiempo por un lapso de 200 milisegundos. Después se va a encender el puerto B1 y el puerto B2, el puerto B2 y el puerto B5, luego el puerto B3 y el puerto B4. Hemos llegado al centro y aquí se irán desplazando hacia afuera. Puerto B2, puerto B5 encendido. Puerto B1, puerto B6 encendidos y llegamos donde empezamos. Puerto B0, puerto B7. Hemos hecho la cuarta secuencia, encendidos desde los extremos hacia el centro. Después desde el centro hacia los extremos. Esa ha sido nuestra cuarta secuencia y nuestra quinta secuencia será que se encienda todo el puerto B por un lapso de 200 milisegundos y después nuestro dice que vaya go to, que vaya a prender, salte la etiqueta prendida, salte donde empezó. Después tenemos ya pues nuestra etiqueta de apagado, que el puerto B dice que todo el puerto B esté apagado, que todo el puerto B se mantenga apagado por un lapso de 500 milisegundos y vaya a go to, vaya a ser presionado nuevamente si desea realizar nuestra secuencia. Sería fin de la programación. Esta es toda la programación que nosotros vamos a utilizar para nuestro letrero luminoso secuencial. Es una programación sencilla, fácil de aprender, fácil de aplicar en cualquier programa. Esta es una programación básica en el manejo de puertos, puerto A y puerto B del microcontrolador. Este es un microcontrolador básico que lo podemos nosotros aprender muy fácilmente, fácil de usar, fácil de aprender. Son códigos sencillos pero muy útiles al mismo tiempo. Aquí el define quiere decir que le va a asignar un oscilador, que le asigna, es una librería que asigna dicha herramienta para poder trabajar. Aquí también son sentencias simples de if, then, else, go to, for, pause. Son comandos muy sencillos de poder nosotros grabarnos y poder utilizar y poder manejar los pines tanto de entrada como de salida al gusto de nuestra programación. Esta es una programación básica para los alumnos que desean aprender el manejo y utilización de puertos de un microcontrolador. Recuerde que los microcontroladores están en todos los elementos electrónicos, tanto en tablets, teléfonos, iPhone, computadoras, laptop. Será una herramienta esencial que nosotros aprendemos a manejar. En la práctica pues lo utilizaremos después en la práctica de la vida cotidiana, de la vida estudiantil, de toda nuestra carrera de electrónica básica. Pues ya terminada la programación, pues vamos a compilar. Recuerde que este es un código que necesita ser compilado. Tiene que ser compilado a código binario para que la computadora entienda. Entonces vamos a compilar, dice, compilar, solo vamos a compilar, el programa está compilando, sale la pantallita, quiere decir que ya está compilado. Esto se va a guardar en un código, recuerden muy bien que esto se guarda en un código hex. Le voy a guardar en una carpetita, abrimos nuestra carpetita y también escribimos el nombre de la carpeta PIC3. Ok, damos un ok, abrimos y le guardamos con ese nombre igualito,
Le compilamos de nuevo para ver qué pasó. Vamos a abrir nuestra carpeta para ver el archivo. Para ver el archivo. ¿Cuál es el formato que nosotros vamos a utilizar para nuestra programación, para llevar nuestro archivo a la programación? Entonces, este sería el hex. File hex, es archivo hex. Este es el que necesitamos, este es el ejecutable. Los demás son otros formatos que necesitaremos para en otra ocasión, pero este es el más esencial para la grabación de nuestro microcontrolador. Realizaremos la simulación del microcontrolador virtual en el programa Proteus 8.1. Abrimos el programa. En esta pantalla ya tengo diseñado mi circuito. Aquí no hay las letras para mostrar, pero sí los voy a simular prendiendo un LED por cada transistor que se va a activar. Entonces en el físico se va a activar la letra, pero aquí se va a activar un LED por cada frecuencia que va a ir desplazando desde el B0 hasta el B7 o desde el B7 hasta el B0, ¿sí? En secuencias. Para buscar resistencias simples se busca en este programa res y se asoma. Ya aparece, ¿no?, aquí la resistencia, la que nosotros por estándar muestra este logotipo y con su PCB, quiere decir que sí nos facilita para poder simular. Ponemos OK, bueno, yo ya tengo seleccionada, ya no hay ningún problema. Para buscar el regulador que también utilizamos, simple, ingresamos el código 7805 y nos muestra el tipo y el modelo con PCB. Listo. El B0, el 7805 tiene 3 pines. El pin 1 será la entrada, los 10 voltios o los 12 voltios, que el pin 2 será tierra, y el B, el puerto, la salida es el 3, que será un voltaje de salida. Este regulador ingresa 12 voltios, pero exactamente saldrá solo 5 voltios. Recuérdense que nuestro microcontrolador trabaja a 5 voltios, entonces será el óptimo, el regulador necesario para nuestro proyecto. Después vamos a asignarle un cristal que tenemos aquí. Recuerden que también necesitamos un cristal. En el cristal que vamos a buscar con este nombre, cristal. Si nos muestra el cristal, el tipo de cristal que necesitamos. Este será el cristal para la velocidad que trabaje nuestro microcontrolador. Seguido necesitamos un capacitor. Siempre buscamos con este nombre cap y nos va a mostrar esta opción que necesitamos. El capacitor es para fijar la frecuencia del oscilador. Después, ¿qué necesitamos? Aquí necesitamos una resistencia. Para buscar la resistencia simple, ya le hemos puesto red y aparece la resistencia. Listo, ya. ¿Qué necesitamos? Un pulsador normalmente abierto. Entonces, simple, escribimos este código button y se nos aparece, nos muestra el pulsador normalmente abierto que necesitamos para trabajar. Seguido ya tenemos todo lo necesario, nuestro regulador, tenemos nuestro cristal, nuestros capacitores. Ahora buscaremos el PIC. Simple, escribimos el código y nos muestra una serie de opciones. Este es el que necesitamos, le damos OK y estará listo para nuestra configuración. ¿Sí? También aquí necesitamos una fuente de poder, ¿no? Le buscamos y saldrá con la fuente de poder. ¿Qué más? A ver, necesitamos los transistores. Es también muy esencial los transistores.
escribimos nuestro código 2N3904, 2N3904 y nos muestra el que nosotros estamos buscando, 2N3904. Este es un NPN. Le damos OK y listo, ya tenemos nuestro transistor. Ahora el LED, el diodo LED, simple, decimos la palabra LED y nos muestra una serie de opciones, pero el que nosotros nos conviene en este momento es este. Animation, LED azul o blanco, seleccionan a su gusto de color que desee, pero esas son la animación. Recuerde que no muestra PCB, solo es para animación. Para nuestro PCB Wizard necesitaremos un PCB que tenga PCB, si no nos deja trabajar. Listo, como ya tenemos todo configurado, todo insertado, pues procedemos a realizar nuestras líneas. Bueno, nuestras líneas es sencillo, simple, selecciona y arrastra y estará listo, igual tus configuraciones. Ahora empecemos por la derecha, por la izquierda, seleccionando, vamos a hacer la configuración de nuestro microcontrolador. ¿Cómo debe funcionar? A 4 MHz, doble clic en el cristal, 4 MHz, a veces viene de 1, nosotros asignaremos un 4 de MHz. A sus costados están los capacitores, para que se ajuste la frecuencia justo, pondremos 22 picofarads, los capacitores. Recuerde que necesita dos capacitores de 22 picofarads para fijar la frecuencia exacta que debe trabajar. Y le asignaremos una resistencia de 10K. 10K simplemente ponemos el nombre y le podemos cambiar. Le podemos poner 5K. Simple, aquí selecciona el valor que usted desee. Y OK. Transistor, bueno, el transistor ya viene. Igual de Power 2N3904. Le podemos cambiar también de nombre o de código, no hay ningún problema. Igual aquí la resistencia necesitamos una resistencia de 4.7K. Recuerde que necesitamos una corriente bien bajita para que trabaje el transistor como interruptor. ¿Sí? Cuando el microcontrolador saca uno lógico, activa la base. En la base se activa y comienza a circular la corriente desde el colector hasta el emisor y se prenderá nuestro LED. Y ya tenemos configurado, diseñado todo nuestro circuito, lo cual vamos a encender. Vamos a este botón de aquí de encendido, se enciende nuestro circuito y tenemos dos botones. El primer botón que le asignamos es el pulsar. Este es un pulsador que viene por default, se le asigna una resistencia de 10K al puerto 5, al porta A5, es el reset. Luego de haber configurado y diseñado y realizado todas las conexiones de nuestro circuito, pues procedemos a cargar. Aquí en el PIC presionamos a cargar nuestro archivo ejecutable hex que acabamos de crear en nuestro programa microcode. Bueno, aquí está mi programa ejecutable hex, doy clic y lo pongo a cargar. Cargo en la carpetita, aquí está la dirección y le asigno 4 MHz y le doy OK. Ya cargado el programa en el microcontrolador, pues presiono a ejecutar. El programa se acaba de encender y cumple la condición. Mientras el pulsador no es presionado, se mantiene apagado. Presiono, comienza a trabajar. Vamos a darnos cuenta de lo que acabamos de hacer. La primera secuencia está ejecutándose con normalidad.
izquierda a derecha, hacia el centro, desplazamiento del PIC, desplazamiento normal. Quiere decir que nuestro programa está trabajando con normalidad, lo que acabamos de hacer la programación. Esta es la simulación de nuestro programa Proteus virtual. Básico pero necesario y útil para nuestro aprendizaje de los estudiantes que están empezando en la programación de microcontroladores. Bueno, hemos hecho la demostración, la simulación. Así es como funciona nuestro programa en el virtual. Pues pasaremos después a comprobar en el físico, porque en el virtual nos trabaja normalmente, tanto en programación como en diseño. No tendremos ningún problema, pero cabe recalcar que este es un programa simulado virtualmente en tiempo real. Un programa muy bueno, accesible, y usted puede simular todos sus circuitos. Este programa nos permite simular microcontroladores, microchip, variedad de microchip, y poder realizar nuestra simulación sin ningún problema. Muy aconsejable para estudiantes, aficionados, todas las personas que deseen aprender. Un programa excelente que me ayuda en mis trabajos diarios a realizar mis simulaciones y poder compartir los conocimientos con los estudiantes. Realizaremos nuestro circuito de diseño de circuito impreso. Aquí Proteo es una herramienta muy potente que nos facilita el diseño de circuito impreso. Vamos a realizar nuestras pistas para poder soldar nuestros elementos. Presionamos Ares, el circuito está listo para ser impreso, pero le damos un ruteo, autorruteo, para que se acomoden nuestras pistas y queden ubicadas en un lugar con una estética excelente para poder grabar, soldar nuestros elementos en las pistas. Ya hecho nuestro ruteo, realizado nuestro ruteo que está normal, en óptimas condiciones, vamos a ver una simulación en 3D, a ver cómo quedó nuestras pistas, cómo quedaron nuestras pistas. Si le vemos, nuestras pistas están muy bien ubicadas, están nuestros elementos en su lugar, no se sale de la placa que vamos a grabar. Está excelente, están nuestros transistores, nuestro regulador y nuestro microcontrolador. Una herramienta muy potente que nos permite visualizar antes de poder grabar el circuito. Salimos de esta herramienta y nos vamos a salida, Print Layout, presionamos Print Layout, y este es nuestro circuito impreso como va a salir. Simple dejamos solo las pistas, vean, solo las pistas, para que queden grabadas en nuestra lámina termotransferible. Aquí es donde nosotros presionamos mirror para que se dé la vuelta el circuito y pueda ser grabado. Guardamos nuestro circuito y está listo nuestra impresión. Así es como va a quedar nuestro circuito en la lámina termotransferible. Pues será otro procedimiento para poder grabar el circuito en la baquelita. Hasta aquí nuestra simulación de diseño de circuitos impresos de PCB en Proteus Ares, una herramienta muy potente que nos facilita el trabajo en un tiempo determinado más. El circuito en el ProtoWare, estamos viendo cómo está realizando las secuencias. Nuestro circuito está funcionando perfectamente. Estamos listos para soldar los elementos en la baquelita. Bueno, pues este es nuestro circuito que hemos elaborado a lo largo de estos videos tutoriales. Hemos hablado de todos los elementos que lo componen y al final
final llegamos al resultado que nuestro circuito funciona correctamente. Está listo para ser armado en la baquelita para soldar sus elementos. Y pronto ensamblaje en el letrero y estaremos listos con el letrero luminoso secuencial. Nuestro letrero luminoso está listo, está realizando su secuencia. Secuencias que fueron grabadas en el PIC 16F628A. Empieza con la primera secuencia de izquierda a derecha. Después una secuencia de encendido y apagado de LEDs. Desplazamiento de letras hacia adentro, hacia el centro y hacia afuera. Por último termina encendiendo todos los LED y así su respectiva lazo o bucle, que se podría decir en la programación que fue realizada. Nuestro letrero tiene dos pulsadores, uno para encendido y uno apagado. Se compone de la letra técnica, que se enciende en secuencia formando una letra o una palabra técnica. Nuestro pulsador, el primer pulsador es para apagar el letrero y nuestro segundo pulsador es para encendido. Este es el proyecto que hemos realizado durante todo este tiempo con estos videos tutoriales, lo cual lo he ensamblado, he soldado sus partes que lo componen, como es diodos, resistencias, microchip, microcontrolador, transistor, pulsador y sus respectivas conexiones con cables de teléfono, que son muy delgaditos para este tipo de trabajo. Hemos ensamblado todo el circuito en la baquelita donde está soldado todos sus elementos. Bueno, nuestro letrero está realizado, está hecho y está ejecutando sus secuencias. Nuestro proyecto o nuestro letrero ya está terminado. Nuestro producto está funcionando, listo para ser usado en cualquier lugar donde lo vayan a colocar. Evaluación final. Diseño de circuitos electrónicos. Diseñe un circuito en serie con los siguientes elementos. Datos. Tenemos una resistencia de 270 ohmios, un diodo LED, una fuente de poder de 12 voltios de corriente continua. Segunda pregunta. Diseñe un circuito en paralelo con los siguientes elementos. Datos. Tenemos resistencia de 300 ohmios, diodo LED, fuente de poder de 9 voltios de corriente continua. Recuerde que estos ejercicios ya los hemos realizado anteriormente en este tutorial. Tercera pregunta. Calcule el valor de la resistencia. Su valor que tiene no me permite encender el LED. En el siguiente circuito, mediante la ley de Ohm. Aquí tenemos un circuito en serie. Tenemos una resistencia que su valor es muy alto. Si el valor es muy alto, pues la corriente no es lo suficiente para poder encender el LED. Necesita una resistencia o un valor mucho más bajo. Ese valor lo vamos a calcular mediante la ley de Ohm. Aquí tenemos la ley de Ohm. Dice, si usted ve aquí en este gráfico, tenemos que si vamos a buscar el voltaje, ¿qué está haciendo aquí? El voltaje sería igual intensidad por resistencia. Si buscamos la intensidad, ¿qué está haciendo el voltaje? Dividiendo con la resistencia. Y si buscamos resistencia, ¿qué está dividiendo? Voltaje sobre intensidad. Con esta ley de Ohm vamos a buscar esta resistencia que tiene un valor erróneo que vamos a ratificar. Aquí sus posibles respuestas. Haga su cálculo y ratifique cuál se aproxima a este valor.
Recuerda que con un valor mínimo esta resistencia cambiaría y podría el LED encender. Encierra en un círculo la respuesta correcta. Cuarta pregunta. Diseña un circuito que permite encender un LED utilizando un transistor como interfaz. Recuerde que este ejercicio ya lo hemos hecho anteriormente en este tutorial. ¿Qué tenemos como datos? Transistor 2N2222A, una resistencia de 4.7K, una resistencia 2 de 300 ohmios, un diodo LED y una fuente de poder de corriente continua. Aquí tenemos el transistor. Con el primer pin es el emisor, el segundo el colector y el tercero es la base. La base, ¿sí? Va a ser la del medio. La base va a ser la del medio. El colector. Recuerda que con el multímetro usted puede medir poniendo la base, la puntita roja en el del medio y la puntita negativa en los dos extremos. El que mide más, ese va a ser el emisor. ¿Listo? Quinta pregunta, vamos a programación. Elabore un programa en el Microcode Studio que permita encender un LED durante 10 segundos y luego se apague por 2 segundos. Complete la programación. Bueno, tenemos una variable llamada LED que va a ir conectado en el puerto 0. Tenemos una etiqueta de inicio y un encendido de un LED. Aquí está la programación. Complete, por favor. Sexta y última pregunta. Elabore un programa en Microcode Studio que permite encender 8 LED durante 2 segundos secuencialmente. Se mantenga en un lazo continuo. Bueno, aquí tenemos, dice que todo el puerto B va a ser salida. Recuerda que un microcontrolador tiene dos puertos, puerto A y puerto B. Vamos a utilizar en esta programación todo el puerto B sea salida. Tenemos una etiqueta de inicio y su respectivo código de programación. Secuencialmente está encendiendo los LED de izquierda a de derecha a izquierda. Está haciendo un desplazamiento de bits. Completen según la secuencia. ¿Listo, jóvenes? Buena suerte.